Según informó la agencia oficial Xinhua, la policía en el norte de China detuvo hace unos días a 3 personas después que intentaran vender el cadáver de una mujer para una boda. Un hombre de 72 años llamado Hou se enteró de la muerte de una joven vecina y decidió aprovechar el suceso para sacarle negocio. Tras hacerse pasar por un familiar de la fallecida, Hou vendió el cadáver por $3.900 a una familia que acababa de perder a uno de sus hijos. Para poder entregarla, Hou, junto a 2 cómplices, se dirigió a la tumba donde la joven había sido enterrada. Varios vecinos fueron testigos de la posterior profanación y lo denunciaron a la policía. Mingun, bodas de ultratumba. El Mingun, o boda fantasma, es una tradición ancestral que se remonta a los años de la dinastía Han, cuando el emperador casó a su difunto hijo de 13 años con una jovencita también fallecida. En una sociedad como la China, donde uno de los objetivos a cumplir en vida es contraer matrimonio y tener hijos, el hecho de que un hijo no se case hará que no tenga una vida feliz en la otra vida y su alma no descansará nunca en paz. La creencia en la vida en el más allá está muy extendida en China y enraizada en una tradición que procura el bienestar de los muertos en la otra vida, donde tienen las mismas necesidades que en esta. Si el hijo fallecido es muy joven, se esperará que tenga edad suficiente para casarlo y llevar a cabo el ritual. Si por el contrario tiene edad de contraer matrimonio y no le encuentran pareja, se enterrará con una figura hecha de paja o tela que representará a esta hasta encontrarla. El coste para encontrar una novia fallecida o novia fantasma es bastante alto, por lo que las familias pobres suelen recurrir a las figuras de paja hasta reunir el dinero. Por lo general, es la familia de la joven la que recibe una cuantiosa suma de dinero por entregar en matrimonio a su hija. En la tradición china más conservadora y patriarcal, la mujer no forma parte del árbol genealógico de su padre y debe contraer matrimonio y tener hijos para ingresar en el linaje de su familia. Si fallece sin estar casada, no tiene lugar oficial en el mundo de los vivos, por lo que al llevar a cabo el ritual, en ambos casos, salen favorecidos. Según la tradición, es preferible que el novio muerto tenga una esposa viva o que haya muerto recientemente. De esta manera, se garantiza la continuidad del linaje familiar para poder continuar el legado de su nombre por medio de sus descendientes. Al mismo tiempo, la mujer se vuelve el instrumento social de los padres para que ellos puedan adoptar a un niño. Usualmente es el hijo de algún familiar y así la familia puede continuar con el linaje de su padre fallecido. La celebración de la boda se celebra como si los novios estuvieran vivos. En algunos casos, los muertos se representan con figuras de papel, aunque en la mayoría de ocasiones, los cadáveres se sacan de sus tumbas y se visten para la ocasión. Al finalizar, se entierran juntos y permanecen unidos en el mundo de los espíritus. En otras situaciones, también se celebran uniones motivadas por el amor y la lealtad entre 2 personas que no tuvieron tiempo de casarse por la muerte de uno o ambos prometidos. Aunque lo habitual es que las familias de los fallecidos acuerden dicho matrimonio, hoy en día el Mingun
se ha convertido en un negocio espeluznante, hasta el punto de profanar tumbas por grupos organizados que cobran más de $5.000 por un cadáver joven, o de asesinar a mujeres jóvenes para casarlas con un fallecido. La práctica se realiza principalmente en zonas rurales de China, por lo que en el interior de la misma no son muchos los que la conocen. El gobierno chino lleva más de 60 años tratando de combatir este tipo de bodas, comúnmente tachadas de supersticiosas, pero que aún sigue muy viva en los rincones más escondidos del gigante asiático. You said let's jump on a bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, I don't know about that, 'cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of